Bien, y en esta segunda parte del programa recibir a Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué tema complejo este. Un tema realmente muy difícil y es por eso y también tan importante poder tener algunas señales de alerta, saber qué cosas observar cuando en una persona de repente está entrando en un cuadro de depresión o no necesariamente, pero puede llegar a tomar una conducta de autoeliminación. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué deberíamos observar? Bien, digo, muchas de esas cosas ya las manejaron, pero Sí. creo que si vamos a hablar de prevención no está de más insistir en algunas. Hay que tener en cuenta que si una persona empieza a hablar de suicidio, empieza a hablar frecuentemente sobre la muerte, empieza a hablar de sentimientos de desesperación, de indefensión o falta de autoestima, decir cosas como, bueno, ya no tengo nada que hacer en este mundo, no tengo ninguna función que cumplir, sería mejor que no viviera, quiero morirme, digo, son todas actitudes o signos de alarma, luz amarilla del semáforo que nos dice, bueno, ojo, porque acá puede llegar a pasar algo. Mostrar signos de depresión, pero ya de una depresión con una tristeza realmente profunda, con pérdida de interés por las cosas cotidianas de la vida, o cosas que al menos uno, si conoce al Que sujeto, le interesaban antes y ahora ya no que le ya interesan, dejaron de interesarle, ¿no? Pero de una manera realmente importante, cosas que eran significativas para la persona y que ahora ya no le importan más. Ocurre muy frecuentemente también que las personas a veces cuando tienen una intención de llegar a una acción de este tipo, se despiden o hablan con los compañeros de trabajo, dicen voy a hacer a veces lo dicen directamente, voy a hacer tal o cual cosa, o se despiden como si fueran a ir de viaje. A veces también tienen actitudes como las de comenzar a poner las cosas como en orden, hacer un testamento, no digo saldar cuentas, pero por ahí a dejar pertenencias, a repartir pertenencias, a dividir cosas. Son todas actitudes un poco sugestivas de que se puede estar tramando alguna acción de este tipo. Cambios abruptos en el humor, de tristeza extrema a estados de euforia, también hay que tener cuidado con eso, digo, no vamos a confundir con lo que es el síndrome bipolar, pero en una persona que no tenía esa particularidad, esos cambios bruscos del estado de humor también nos puede hacer sospechar. Y obviamente también, y lo vemos muy frecuente, también en los jóvenes, porque acá tú decías la frecuencia que hay de suicidio, sobre todo en el hombre, más que las mujeres, y una o dos personas por día en nuestro país. Y los jóvenes. Todas aquellas conductas de riesgo, como puede ser, por ejemplo, conducir a alta velocidad, en definitiva, es una conducta, muchas veces lo decimos, este es un suicida, mirá cómo va manejando, cómo va conduciendo. Ojo también con ese tipo de acciones. Es muy importante resaltar, la psiquiatra nos explicaba, que aquellas personas que dicen, bueno, me voy a quitar la vida o no quiero vivir más, se dice muy frecuentemente, y hay todo un mito que es que la gente que lo dice realmente después no lo logra hacer y dice, no digas esas cosas, o lo decís y no lo haces. No, realmente las personas que que lo digan, obviamente lo manifiestan, lo están expresando, están pidiendo una ayuda, están pidiendo una mano a alguien realmente, y no es solamente eso de hacerlo, sino luego llegan realmente a la acción, y eso es importante porque la gente muchas veces de tanto que se dice no termina creyendo, y es importante dejar eso claro. Pero hay otros factores que también me imagino que determinan que una persona llegue a esa acción. Imagino que el estrés debe ser situaciones estresantes o factores deben ser importantes, o sea, más allá de estos signos de alarma que veíamos, obviamente que hay otros ingredientes u otros aditivos que pueden empeorar más la situación o hacer más factible la concreción de este hecho, como por ejemplo es si a todo esto que vimos le agregamos que la persona está padeciendo una enfermedad terminal. Obviamente que ahí tiene otro componente más que importante como para por lo menos imaginar en la posibilidad de cometer una acción de este tipo. Problemas conyugales, problemas de pareja, problemas en el trabajo, y es muy importante también el antecedente de suicidio en el entorno familiar. Hay que tener claro que una persona que ya tiene el antecedente de haber tenido un intento de autoeliminación, las chances de que lo vuelva a intentar son muy altas. La Fundación, por ejemplo, estadounidense para la prevención de suicidios habla de un porcentaje entre 20 y 50% de las personas que se suicidan que ya lo habían intentado con anterioridad.
Bien, eso es muy importante y sobre todo el tema del entorno, ¿no? La ONG Último Recurso habla de los sobrevivientes, también hay que atenderlos y también obviamente debe de ser un panorama devastador luego de que ocurra una cosa de estas, ¿no? Estamos hablando seguramente de un tratamiento, digo, para alguien que lo intentó, después estamos hablando de un manejo terapéutico que seguramente va a ser para toda la vida. Es muy difícil despegarse de una acción de este tipo con estas características. Yo creo que un grupo poblacional también muy importante a la hora de hablar de los intentos de autoeliminación son los adolescentes. La juventud, hablamos ahora mucho de mucho consumo de alcohol, mucho consumo de drogas y eso agrava todo este cuadro, ¿no? Sí. Más si ya tenemos todos estos signos de alarma que estuvimos viendo en contextos incluso más difíciles socialmente o económicos. Entonces ahí por acá capaz que en los antecedentes del chico bien vale hacer hincapié en conocer de expresiones, sobre todo cuando se pelean con los padres o tienen un entorno familiar a veces no muy continente, cuando empiezan a decir, bueno, sería mejor que no estuviera más o no los quiero molestar más, cuando a veces hay algún enfrentamiento con los adultos. Mostrar poco interés en el futuro, en el caso de los jóvenes, aunque a veces en los adolescentes eso es difícil porque viven mucho el presente y no piensan en lo que va a pasar adelante y eso es normal. El descuido personal también en el adolescente, un poco, ¿no? En el adolescente eso es a veces muy difícil manejarlo, pero si se acentúa el grado de deterioro en su presentación, también es un elemento de alarma. Actuar de forma impulsiva y hostil más de lo habitual, porque también es una conducta que muchas veces frecuente. La rebeldía En los adolescentes, pero si eso se acentúa de alguna manera también es un llamado de atención y hay que tener cuidado en aquellos casos sobre todo de chicos que se fugan del hogar, cuando tienen ese tipo de comportamientos reiterados y obviamente ya han tenido el antecedente de un intento de autoeliminación y si en el contexto familiar existe también el antecedente de suicidio, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y buscar ayuda de forma lo más inmediata posible en cuanto se ve una situación de alerta, a un familiar, amigo, alguien. Siempre, yo creo que claro, hay distintas acciones y la primera es que cuando uno se encuentra este tipo de comentarios o signos de alarmas como veíamos, lo importante siempre es escuchar, como tú decías, a veces cuando alguien viene a decir sí voy a hacer tal cosa o tal otra y como hacíamos referencia, a veces la gente no le cree, o dice sí, ya lo pasa diciendo, después no lo hace. Entonces yo creo que lo importante es escuchar. Siempre cuando otra persona tiene un problema, lo importante es escuchar. Para eso tenemos las orejas y los oídos y no nos cuesta nada a veces tomarnos un poquito de tiempo porque hoy es él y mañana soy yo. Entonces ese retorno que implica la comunicación es tan importante y a veces puede solucionar tantos problemas. Entonces nunca discutirle, hacerle ver lo importante que es, las cosas importantes que hay para hacer en la vida. Un poco, resaltarle lo positivo también, las cosas exactamente, y sugerir, vida, ¿no? Obviamente sugerir la ayuda. Ahora, si uno ya ve que la acción es ya es más reiterada, el llamado, uno mismo ya, el llamado en cuanto a la intencionalidad de cometer esta acción, es importante ahí, por ahí también hasta ayudarlo a la consulta con el especialista, claro. Sugerirle. A veces las personas que tienen este tipo de actitudes se encierran demasiado en el problema y se niegan a la consulta con el terapeuta o ir al psiquiatra, porque a veces que el psiquiatra fuera una mala palabra o el psicólogo fuera una mala palabra y lo primero que te encontrás es yo no soy loco y claro. Nos pasan la consulta permanentemente con otro tipo de conductas. Obviamente que ya más complicado es el tema cuando hay una acción que uno la ve que es inminente, entonces ahí uno no puede apartarse de esa persona, no debe de dejarla sola, hay que rebuscar ayuda y obviamente sacar de alrededor de la persona todos aquellos elementos que puedan generarle la agresión, sea objetos físicos, comprimidos o lo que sea, hasta que se vehiculiza de la mejor manera una solución. Ya vimos las líneas a las cuales se puede comunicar, hay muchas más, y si no, 911 directamente. Exacto, un entorno saludable también es muy importante y eso cabe destacar. Bien, Daniel, muchísimas gracias por todos estos consejos. Por favor, nos vemos la próxima semana, que pasen bien. Bien, amigos, con otro tema aquí en Vida Sana la semana que viene, que pasen bien, chao, chao.